Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes el hermano Enrique Morales. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Recuérdense que estar siempre en su casa y si tienen que salir, salgan con todas las medidas del caso, con todas las medidas de protección del caso, ¿no? Estamos ya entrando a una fase muy bonita acá en la historia de Israel que nos va dando cómo ha ido la secuencia, ¿no? Desde los patriarcas, donde podemos encontrar Abraham, Isaac, cómo ellos llegan a la tierra prometida a través de quién, Josué, ¿se acuerdan? Ya llegaron a la tierra prometida, pero se fueron formando por grupos y de ahí salen, ¿quién salen? Los jueces. Los jueces fueron los que fueron viendo cuando el pueblo era atacado, juntaban, se defendían y fueron llevando un poquito la conducta del pueblo, ¿no? Pero ellos también comenzaron a ver alrededor de ellos y comenzaron a ver y comenzaron a pedir lo que se llama un rey, ¿no? Y vemos a quién fue el último juez, Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Y comienza con él que da a Saúl y comienza el reinado del pueblo de Israel, época de los reyes. Y ahora ahí vemos a Saúl, a David, Salomón. Hemos visto cómo los hijos de Salomón, el reino se está dividiendo, ¿no? Pero ante todo este problema comienza a surgir algo, algo más, ¿no? Comienzan a salir los profetas. Y acá el tema comenzamos con los profetas, conciencia de Israel. El reino de Israel duró apenas 200 años. Si ustedes lo miran, poquísimos. Del año 931 al 721. Fue gobernado por 19 monarcas, de los cuales algunos reinaron por un brevísimo tiempo, siendo derrocados por otros. En total, 9 familias distintas ocuparon sucesivamente el trono de Israel, lo que indica lo inestable que fue su historia, así como se puede ver a partir del capítulo 12 del primer libro de los reyes. ¿No? Inestable la historia, ¿no? Solamente, ¿cuántos? Nos dice acá, 9 familias distintas fueron los que fueron gobernando el pueblo de Israel. La economía. Por su extensión, su ubicación y la calidad de su tierra, Israel tenía más probabilidades que Judá. Recordemos que Israel estaba cerca al mar de Galilea, entonces tenía para hacer más, digamos, el comercio, ¿no? Y el comercio es lo que da florecimiento, ¿no? La decadencia momentánea de Egipto y Asiria, una relativa paz interior y los pactos con los pueblos vecinos llevaron al país a conocer una prosperidad material bastante grande. Bajo la administración de Omiri y Acabat, su hijo, y sobre todo de Jeroboam II, que dio a Israel la ilusión de volver a los tiempos de Salomón. Pero la riqueza no se repartía y el pueblo explotado seguía viviendo en la misericordia. Vamos viendo cómo el pueblo de Israel no repartía la riqueza, ¿no? La religión. Después de constituirse el reino de Israel,
El rey levantó dos santuarios a Yahvé y organizó el culto en Dan, en el norte, y en Betel, en la frontera sur. Su intención era política, contrarrestar la influencia de Jerusalén. Y acá vamos a ver un poquito cómo, digamos ahí, la competencia, ¿no? Todo el mundo se dirigía al templo donde estaba, ¿se acuerdan? El Arca de Alianza. Entonces casi Israel crea dos templos como diciendo, no te muevas, no tengas que ir hasta allá. ¿Por qué? Porque acá tienes templo cerca, ¿no? ¿Para qué? En cada uno fueron colocados toros de oro, que no eran ídolos, sino pedestales sobre los cuales se imaginaba que Yahvé invisible estaba de pie. Acá un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan de los toros de oro cuando el pueblo estaba en el desierto con Moisés? ¿Cómo se va transformando, no? Por eso acá nos claro, no eran ídolos, sino pedestales. Hay que entender claro que marca la diferencia en ese momento. Sin embargo, el símbolo del toro se parecía demasiado a los del culto pagano de la fertilidad, y así se abrió una puerta a la idolatría y a la apostasía. Imaginemos, ¿no? Cómo se hace de repente algo con buena intención, pero de repente, digamos, mal planeado, mal planificado, sin ver las consecuencias. Es por eso que nuestra iglesia es pauta y es paciente. ¿Por qué se demora? Porque es paciente, porque hay cosas que se pueden abrir a otro sentido. Cuando Acab se casó con Jezabel, princesa pagana de Tiro, se introdujo oficialmente el culto a Baal en Samaria, la nueva capital. Se construyó un templo pagano, hubo sacerdotes y profetas paganos. ¿Ven cómo ahí entra la mala influencia de que el hombre no sabe discernir entre lo bueno y lo malo? Y hace que poco a poco en esa tierra santa comienza a haber ya sacerdotes y profetas paganos. Y se celebró un culto pagano, como en los tiempos cananeos. Incluso se decía que el rey Acab había aceptado el dios de su mujer. Era una gran confusión. El pueblo estaba confundido. Si yo, digamos, en una casa, en un hogar, mis hijos me preguntan sobre la fe, sobre religión, yo no sé qué responder. ¿Qué podemos esperar de nuestros hijos? Una gran confusión en ellos. Es por eso que muchas veces vemos a los jóvenes distraídos, preocupados por otras cosas y no nos vamos preocupados, hablando solamente de la fe de nosotros, nada más, ¿no? ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Se han puesto a pensar todos los problemas que hay en el país ahorita? Toda esa gente que está confundida, están en otras cosas, pensando solamente en lo material, los robos que hay. Estamos en una crisis sanitaria y a pesar de eso comienzo a robar, comienzo a decir mis intereses y no me interesa lo demás. Pero ¿qué pasó con ellos? Como de costumbre Yahvé intervino para salvar a su pueblo. Lo hizo por los profetas. Lo había hecho anteriormente mediante hombres como Samuel, Natán, Agías y algunos otros. Vamos viendo cómo Dios siempre va enviando personas que nos van dando o nos van indicando el camino que debemos seguir. Pero para eso tenemos que tener oídos para poder escuchar. Pero a partir del siglo IX se puede hablar oficialmente de un movimiento profético. Dios tiene sus portavoces oficiales que recuerdan al pueblo y a las autoridades las exigencias de la alianza, denuncian los abusos del momento presente y anuncian la ira venidera de Yahvé, juez y salvador. A ver, acá nos dicen, denuncian los abusos y anuncian. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que anuncia condiciones para ser un profeta, digamos, ¿no? Anuncia, denuncia y renuncia. Tres cosas que tenemos que ver.
¿Ve? Anuncia el reino de Dios, por eso nos habla acá, ¿no? Anuncia la ira venidera de Yahvé, juez y salvador. Denuncian las autoridades abusivas que hay o los abusos de autoridad. ¿Y a qué renuncian? A su seguridad. Porque usted vamos a ver cómo los profetas fueron apedreados, muertos de distintas maneras. Eran la conciencia de Israel. Los cuatro grandes profetas del norte fueron Elías, Eliseo, Amós y Oseas. El más grande, Elías. Elías, vamos a hablar acá un poquito, Elías, defensor de Dios. En los cerros de Galat, su tierra natal, Elías había oído hablar de la prosperidad lograda por Miri, pero sabía también que esas riquezas, ese lujo, esa nueva capital ocultaba una creciente desinterés por la religión de Yahvé. Vamos viendo cómo la parte, digamos, económica, ¿no? Hace que nos alejemos de Dios. Pedimos a Dios que nos dé una prosperidad, pero lamentablemente esa prosperidad a muchas veces nos van alejando de Dios. El pueblo se dejaba llevar sin mayor resistencia por la corriente de una religión fácil que adoraba un Dios natural a quien se le atribuía la fecundidad. Cómo lo van alejando poco a poco a través de la cabeza, que viene a ser el rey, pero en nuestro hogar nosotros somos la cabeza. ¿A quién adoramos? Al Dios dinero, al Dios trabajo, al Dios, no sé, ¿no? ¿A qué Dios podemos adorar? Y hace que eso haya un problema dentro del hogar. ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Por qué vemos nuestro hogar dividido? Entonces el celo de Elías por el honor de Yahvé no pudo aguantar más, dejó a su familia, su tierra, cruzó el Jordán y se fue a pregonar por las aldeas y sus ciudades de Israel. Y hasta ante el rey el mensaje es de su fe inquebrantable. Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirve. Muy importante tomar esa decisión de Elías. Ese grito de fe molestó la propaganda de la fanática Jezabel, por la cual ésta declaró abiertamente la guerra al Dios de Israel. Claro, hemos visto que ella tenía otra fe, otras creencias, otros cultos. Entonces, si alguien viene y comienza a atacar con la verdadera fe, es tu enemigo. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar estos problemas, ¿no? Con gente que nos quiere distraer y de repente nos vamos a alejar de esa gente, o debemos alejarnos de esa gente, porque lamentablemente nos vamos a convertir en sus enemigos. Tenemos compañeros que luchan por salir de ciertos vicios, pero el grupo humano arrastra. Y si uno va y comienza a hablar cosas de Dios, inmediatamente lo es, no digamos apedreado, ¿no? Sino es maltratado, lo tratan de santulón y le comienzan a colocar cosas de él, chapas, sobrenombres, en la cual la gente que quiere por lo menos escuchar la palabra se va a alejar. Mandó derribar los altares de Yahvé y matar a todos sus profetas. Lo que hemos dicho. ¿El profeta qué hace? Renuncia. Elías tenía que huir, pero primero envió al rey un terrible recado. No habrá estos años lluvia ni rocío mientras yo no mande, y hubo sequía que afectó a Israel y al país por Sidón. Yahvé se mostró a todos que la lluvia y la fertilidad dependen de él, Señor del universo, y que los vales no son nada. Lean la historia, es una historia bien bonita y bien interesante cómo uno se enfrenta a todos esos enemigos. Acá vamos a ver, ¿no? El sacrificio del Carmelo. En otra oportunidad Yahvé volvió a demostrar su indiscutible superioridad sobre Baal. Sucedió en el Monte Carmelo ante todo el pueblo reunido. Acá por fin había aceptado la proposición del profeta. Retó a Baal. Eso lo encontramos
en 1 de Reyes 18 del 20 al 40. A ver, ubícalo y después lo pueden leer con tranquilidad. Elías solo desafiaba, mira, a ver, Elías solo desafiaba a 450 profetas y los poderes del mundo. Así había hecho Moisés peleando contra el faraón y los magos y David luchando contra Goliat. Pablo dirá, todo lo puedo en aquel que me conforta. Acá vemos dos lecturas, Filipenses 4:13 y Mateo 17:20. Imagínense él solo contra tanta gente, igual que nosotros. Seamos fuertes, seamos valientes, no tengamos miedo. Si nos atacan, salgamos a frente. ¿Con quién estamos? Estamos con el Señor. Si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Ese día Elías demostró que Baal no es nada y la matanza de sus profetas anunciaba la victoria final de Dios sobre sus enemigos. La cruel Jezabel empezó de nuevo a perseguir a Elías, quien tuvo que huir otra vez ahora hacia Judá. Cuando llegó Bersabé, se le ocurrió seguir hacia el Horeb o monte Sinaí, cuna de la alianza con Yahvé. ¿Se acuerdan del Sinaí? Cómo vienen las tablas, todo el significado que tiene el monte Sinaí. Pero en el camino se cansó. Y eso también, ¿no? A veces nosotros también nos cansamos, estamos luchando contra nosotros mismos primero, ¿no? Contra nuestras debilidades, contra nuestras cosas. Y después tenemos que luchar contra toda esta gente que está ahí, contra estas personas que no entienden la palabra o se alejan de Dios y a veces uno quiere llevarles una palabra, un consejo, y a veces somos rechazados, somos alejados, somos eh, empujados a querer seguir su camino de ellos. Pero ¿qué pasó con Elías? Pero en camino se cansó, o mejor dicho, se desanimó, deseaba la muerte. Elías desanimado, sin Dios, si Dios permite esta crisis de fe, es para purificarlas. Y esto puede pasar con usted también. Lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? A veces hay crisis de fe, pero de esa crisis debemos salir renovados. De esa crisis de fe debemos salir otras personas, con más fe, con más convicción. Pero Dios es más fuerte que la crisis. Elías recibió el pan del cielo tal como sus antepasados habían recibido el maná. Acá lean la historia bien bonita, cómo Elías lo conforta con el pan, pero pudo llegar a la montaña santa y empezó a buscar a Yahvé. Acá esa historia, si la leen, es preciosa. Ahí donde él se había manifestado a Moisés y al pueblo, en el viento, en el trueno, en el fuego. Pero Dios había dejado de manifestarse en esas formas. Acordemos y sigamos las lecturas anteriores, cómo Dios se había manifestado de estas maneras. ¿Se acuerdan? Pero eso Elías no lo encontraba. Dios no cambia, pero sí cambia el mundo y Dios escoge libremente el modo de darse a conocer. A ver, entendamos que Dios en cada momento de nosotros o en cada persona lo ve de distintas maneras. A cada uno lo va viendo, digamos, ¿no? A uno lo vio en el viento, a otro lo vio en el trueno, otro lo vio en el fuego, las asas ardiendo, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Cómo lo vio Dios? ¿Cómo Dios se dio a conocer? Elías lo encontró inesperadamente en el susurro de una brisa suave. ¿Ve? ¿Ven la diferencia? ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Ni trueno, ni terremoto, ni fuego, nada. Él lo encuentra en una brisa suave.
¿Cómo y dónde busca a Dios? De vuelta a Israel, el defensor de Yahvé se hizo también el defensor de los oprimidos. Por ejemplo, Nabot, víctima de Yahvé que codiciaba su viña, la palabra de Elías a la pareja criminal recuerdan la de Natán a David, culpable pero con una diferencia esencial. Mientras David conservaba la promesa, no le quedaba nada a la familia de Acab, iba a ser barrida. Lean la historia que es muy bonita, muy preciosa, en la cual vemos cómo Dios cumple sus promesas. Y también vemos cómo Dios, eh, aquel que se aleja demasiado, ¿qué pasa con esa familia cuando me alejo demasiado de Dios? Cuando entro en se puede decir, desborde de cosas materiales, materialistas, ¿cómo termina esa familia? En realidad Israel se había metido en un callejón y los callejones muchas veces no tienen salida. Estamos en un callejón de la infidelidad. Nada logra convertirlo, ni las exhortaciones de Eliseo, ni las luchas de Amós en favor de los explotados, ni la predicación de Oseas que cargaba sobre Israel la suprema infidelidad de quien se ha comprometido al amor, ha conocido el amor y se ha retirado del amor. Por eso desapareció en el 721 ante la fuerza militar de Asiria. Eso pasa con Israel. Lo mismo pasa con nuestras familias. La familia que se aleja demasiado de Dios, uno no lo ve hoy día, ¿no? Sino veamos a lo largo del tiempo cómo esa familia se va desuniendo, cómo los hijos se van peleando, digamos, fallecen los padres y se pelean, como decimos nosotros, entre perros y gatos por las herencias. ¿Qué quedó esa familia? Quedó nada. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Entre los numerosos profetas que menciona la Biblia merece una especial atención. Los hijos del profeta son aquellos que sin haber sido llamados en forma personal, escogieron libremente su forma de vivir y formaron cofradías religiosas que radicaban en los santuarios. Vemos Ramal, Betel, Gial y Datán de la época de los jueces. A ver, nuevamente veamos 1 Samuel 19 del 20-24. Hay que considerarlos en función de su tiempo, de su medio y del conjunto de sus actividades. Si bien es cierto que algunos hijos de profetas perdieron la conciencia de la institución a la que pertenecían, también es verdad que los demás, con su ejemplo, enfervorizaron al pueblo en el culto de Yahvé, de tal modo que fueron perseguidos y asesinados por Jezabel por predicar contra el culto Baal en calidad de profetas del Señor. También se encuentran en la Biblia numerosos profetas falsos o mentirosos, porque hay profetas falsos. Hemos visto cómo Jezabel tenía profetas. ¿Esos profetas qué eran? Falsos, mentirosos, porque no hablan a nombre de Dios. Y son aquellos hombres que profetizan en nombre de Dios sin que tal misión les haya sido asignada. O lo que es peor, que falsifican el mensaje divino. Vemos ahí Jeremías 14:4. A ver, este chiquito así, pueden buscarlo un ratito. ¿Ya? Combaten a los verdaderos profetas. Como estamos en Jeremías, busquen 28 del 1 al 7. ¿Ya? Se le reconoce a su no cumplimiento de su palabra. Eso, Deuteronomio 18:22. Y a su infidelidad a Yahvé. Son infieles a Yahvé. Si soy infiel a Yahvé, no soy un profeta. Si Dios no me ha dado
esa misión de hablar en su nombre, no soy un profeta. Si falsifico el mensaje divino, no soy un profeta, soy un falso profeta. En fin, hallamos un tercer grupo de profetas, los profetas de vocación, designados personalmente por Dios para cumplir una misión en medio del pueblo. Al hablar hoy de profetas, se piensa en un hombre capaz de predecir el futuro, pero esto es un aspecto solamente de su misión. Nada más, o sea, no, mire, que predice el futuro, profeta, está profetizando. No, solamente es una parte de la misión del profeta. El profeta es esencialmente el que habla en nombre de otro. En el caso del profeta israelita, es aquel que habla en nombre de Yahvé. Entender claro eso, ¿no? ¿En nombre de quién estoy hablando? En nombre de Yahvé. Es como la boca de Yahvé. Eso lo podemos poner claramente en Jeremías 15 y 19. La vocación es el punto de partida de su misión, que consiste en recordar sin cesar las exigencias de la alianza. Son los campeones de la causa de Yahvé y anuncian la nueva alianza y al Salvador, así formando el alma de Israel y preparándola para recibir el Verbo encarnado. Algo muy importante que tenemos que ver, ¿no? Acaba contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Jezabel entonces mandó decir a Elías que yo muera, si mañana a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Bersabá de Judá, dejó ahí su muchacho, caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Ahí quiso morir y dijo, basta ya, Yahvé, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Acá estamos viendo Elías cómo ya estaba cansado de todos estos problemas que tenía, ¿no? Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó. Levántate y come. Elías miró y vio su cabecera un poco de pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a acostar, pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo, levantó pues para comer y a beber con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios. Cuando llegó ahí pasó la noche en una cueva. Le fue dirigida la palabra Yahvé, va a pasar. Acá no. La palabra de Yahvé va a pasar. Ten cuidado, escúchala. Y aquí que Yahvé pasó. Hubo un huracán tan violento que hundía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. Después del huracán hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto, fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Entonces oyó una voz que dirigiéndose a él le decía, ¿qué haces aquí? Vuelve por donde viniste y anda hasta Damasco. Bien profunda eso, el mensaje como Dios lo va llamando para que regrese a Damasco. El sacerdote de Betel, Amestas, dijo a Amós, vete, vidente, huyendo de la tierra de Judá,
coma ahí tu pan y profetiza ahí. Pero en Betel no has de seguir profetizando, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino un pastor que vivía desconcertado. Los sicómoros, pero Yahvé me vino a buscar detrás de mi rebaño y me dijo: Anda y habla de mi parte, Israel. Pero ya que tú ahora me lo prohíbes, escucha estas palabras que te digo en nombre de Yahvé. Un día tu esposa se prostituirá en plena calle. Tus hijos e hijas morirán en tierras extranjeras. Israel será llevado lejos de su país. Oseas, el amor de Dios triunfará. Su madre se ha prostituido, se ha deshonrado cuando decía: Miré detrás de mis amantes lo que me dan pan y agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. No reconoció ella que era yo quien le daba trigo, el vino y el aceite. Pero yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y ella me llamará marido mío, no me llamará más Baal mío. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, y no me gusta destruir. Muy bonita esta historia de Oseas, les recomiendo que la lean, que es importante. Como Oseas, a pesar de la traición de su esposa, Oseas siempre era fiel y esperaba que su esposa retorne. Así es Dios. Nosotros somos constantemente infieles a Dios y Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. A pesar de nuestras infidelidades, Dios siempre es fiel. A pesar de todas nuestras promesas incumplidas, Dios siempre cumple sus promesas. Y como siempre tenemos acá algunas preguntas que nos hacen llegar. A ver, nos dicen acá: ¿cuánto tiempo duró el reino de Israel? 200 años. ¿Por qué motivo Jeroboam estableció santuarios en Dan y Betel? Contrarrestar la influencia de Jerusalén. Dan está en la parte norte del país, mientras que Betel estaba en el sur. A ver, Jezabel, ¿de dónde venía? De Samaria. ¿De quién era esposa? De Ahab. ¿Qué religión profesaba? Pagana, culto a Baal. ¿Cómo trató a Nabot? Formó un complot contra Nabot en que lo acusaba de haber maldecido a Dios y al rey. Lo hicieron salir de la ciudad y lo apedrearon, y se apoderaron de su viñedo. Moisés y Elías tienen muchos puntos en común. Destaquen uno de ellos. Vamos a ver acá. Moisés viajó al desierto 40 años, Elías viajó en el desierto 40 días. Ambos recibieron el pan del cielo. Ambos llegaron a las montañas santas buscando a Yahvé. Complete esta frase de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Diga con sus propias palabras qué provecho puede sacar usted para su fe el ejemplo de Elías. A pesar de las adversidades en que nos encontramos, a pesar de encontrarnos solos, siempre debemos encomendarnos y confiar en Dios y seguir sus mensajes. Compare las palabras de Natán a David culpable con las de Elías a Ahab culpable. Ahab, el castigo fue terrible. Toda su descendencia sería exterminada. David es perdonado. Dios mantiene su fidelidad y sus promesas
a sus descendientes. Salomón será quien reciba esas promesas. David fue perdonado, conservó las promesas y su descendencia quedó asegurada. Acab fue condenado a muerte y su descendencia será barrida por completo. Bien, hermanos, es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próximo tema. Muchas gracias.